2 exámenes más, dependiendo del caso. No les aconsejo estudiar horas antes del examen, estudien inmediatamente después de clase, investiguen, analicen, etcétera. No se trata de un examen teórico, no les voy a preguntar definiciones, conceptos, etcétera, sino se trata de que yo les evalúe la habilidad que ustedes tienen para el manejo de herramientas para manejar grandes volúmenes de información. ¿Ya? Entonces yo les voy a tomar examen como siempre lo estoy haciendo vía Zoom. De esta manera comparten ustedes su pantalla y me demuestran lo que saben hacer. Suficiente, ¿ya? Eso es. Entonces salimos de acá y vamos a investigar, vamos a hacer cosas. Todo eso va a ir al examen. Para el día de mañana les voy a dar una tarea individual. Por favor, presten atención. Para el día de mañana voy a darles una tarea individual. Más o menos va a ser lo que voy a hacer el día de hoy en esta clase. ¿Ya? Y es la siguiente. Vamos a ver los datasets de pandas. Ya, el módulo de pandas es un módulo muy importante en el lenguaje Python. Perdón, les voy a poner el micrófono en silencio, por favor, para no interrumpir. Van a disculpar, eso es importante también. Y luego les habilito. Ahora sí. Hemos visto a manera de entrenamiento, a manera de conocer el lenguaje Python, hemos programado algunos segmentos de código, hemos utilizado estructuras de datos básicos, ¿no? Lo más sencillo, y está funcionando. Y otro aspecto muy importante es el uso de las librerías, y vamos a ver las librerías de lo que son pandas. Pandas tal vez es la columna vertebral de lo que es el análisis de información estadística. Y pues nos detendremos un momento acá y veremos conceptualmente qué es pandas. En pandas manejamos dos tipos de información. Lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo pandas. Ahí está, ahí dentro están todas las librerías y le vamos a dar el nombre de PD. Todo lo que hagamos referencia dentro del módulo de pandas está dentro de PDs. El PD es un alias, ¿no es cierto? O podemos no usar PD directamente desde pandas y acceder a todo el contenido de ese módulo. Entonces, a través de PD vamos a poder acceder. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a conectar, como siempre, y obviamente vamos a ejecutar. Una vez que hagamos esto de acá, vamos a tener lo siguiente. Pandas tiene dos estructuras muy importantes que maneja. El primero es series y el segundo es un data frame. Ya, por ejemplo, vamos a ver lo que es una serie. Ya, en PD. Ustedes van a ver ahí dentro. Un segundito, no me está emergiendo los métodos. Esto todavía hay que ejecutar. Ejecutamos pandas. Perfecto, está inicializado. Ya podemos utilizar los métodos ya de pandas. Tenemos ahí, ¿no? Vamos a crear una serie. Pandas tiene dos librerías importantes. Una es una serie de elementos y otro es un frame, ¿no? Un data frame. Una serie es sencillamente una lista, ¿no? Con una estructura, y el data frame es una matriz, ¿ya? Una matriz, filas y columnas. Hay implícitamente estructura de datos, full estructura de datos, ¿ya? Estamos en cuarto semestre, creo que podemos entender qué son esas estructuras de datos y también podemos entender cómo está manejando todo esto. Una lista, no es una lista, algún tipo de dato, es un objeto, etcétera. ¿Ya? Entonces, sigamos. Acá, dentro de pandas, voy a crear, ahí está, series, ¿no? Vamos a crear una lista de series. Podemos, como les mencionaba, series, voy a crear acá una lista, lo que sabemos, una lista cualquiera. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, entonces voy a decir acá, crear una serie de elementos con los elementos de lista, aunque directamente puedo colocar ahí esos elementos.
Y ahí vamos a mostrar en qué consiste eso. Ahí está. Aquí podemos ver esta serie de elementos 1, 2, 3, 4, 5 y estos 0, 1, 2 son los índices. Esta estructura de datos, esta librería de series son una lista de elementos con sus respectivos índices. Índice valor. Acá fíjense, en la lista de series yo puedo modificar estos índices, ¿no? Del 0 al 4 puedo colocar cadenas, ¿no? Puedo colocar otros valores. Aquí voy a colocar por comodidad otras etiquetas, otros índices, que son etiquetas también. 10, 20, 30, 40, 50. Listo, ¿no? Mostramos. Ahí está. En vez de 0, 1, aparecen esas etiquetas y esa es una serie, ¿no? Fíjense lo siguiente. Los tipos de datos de la serie son numéricos, también pueden ser strings, etcétera. Es importante siempre que revisamos el tipo de dato, ¿ya? Serie, ahí está, qué tipo de dato es. Y nos dice que es, en realidad, estos son objetos, internamente son objetos, porque dentro de los objetos hay métodos y todo ello, pero son objetos. Cuando decimos lista, por ejemplo, la lista es un objeto, la pregunta es esa, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a colocar qué es una lista, no va a salir un objeto o cosas por el estilo. La lista es simplemente un list, además es una secuencia de elementos. Ustedes han también mencionado, han hecho mención, algunos de ustedes en las exposiciones, a una librería que se llama en NumPy, ¿no es cierto? Que las listas lo maneja como arreglos y podemos manejar arreglos unidireccionales, matrices, etcétera. Es una librería también interesante que creo en su momento lo vamos a utilizar. Por ahora no es necesario, aunque estas estructuras de datos de pandas internamente manejan lo que son los arreglos internamente. Cuando sea necesario lo vamos a ampliar, pero por ahora el punto es el siguiente. Esto es una serie, ¿listo? Sigamos avanzando. Vamos a ver la segunda estructura de datos, que es el data frame. Aquí lo voy a decir un DF. Vamos a colocar en pandas, dentro de pandas. Ahí dentro de pandas podemos crear un data frame. Fíjense que sale aquí como una ayuda, nos dice def init, ¿no? Es un constructor. Entonces el data frame es un objeto, ¿ya? Data frame, ahí está. Creamos un data frame. ¿Cómo creamos un data frame? El data frame es como una tabla. La idea es como una tabla. Internamente vamos a escudriñar cuál es su representación y posteriormente vamos a ir a leer conjuntos de datos de la web. Es una matriz, es una tabla, mejor digámosle que es una tabla. ¿En qué consiste una tabla? Consiste en una fila de encabezados y posterior a ello siguen las tuplas, las filas de valores, ¿no es cierto? ¿Cómo internamente los representan? Fíjense, lo voy a hacer una estructura de datos acá, la estructura de datos diccionarios. Ahí está la estructura de datos diccionarios. Es una estructura de datos que se maneja en los lenguajes de programación. En Python, ¿cómo se representa esta estructura de datos? Ya, clave, dos puntos, valor. Clave, valor, clave, valor. Aquí voy a colocar, por ejemplo, es como ya ir armando una tabla. Aquí voy a colocar atributo 1, columna 1. Ese va a ser el atributo. Bueno, los que han llevado base de datos, más o menos voy a hablar en esos términos, lo que son los atributos de una relación y las tuplas de la relación. En este caso, los atributos. En este caso es una, claro, columna 1, puede ser una cadena, puede ser un número, etc. Dos puntos. De esta columna 1, ¿cuáles van a ser los posibles valores? Una lista. Fíjense lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Por simplicidad voy a colocar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la primera columna. Voy a copiar esto de acá. Segunda columna, tercera columna, cuarta columna. ¿Ya? Ahí está el atributo de la segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Y pueden colocar aquí otros valores, etcétera. Aquí puede estar, qué sé yo, semestre actual en el que se encuentra, ¿no? Cantidad de materias aprobados, carrera que estudia, etcétera, y eso se van colocando de esa manera. Pero obviamente eso no lo vamos a hacer manualmente, sino ahorita estamos analizando la estructura de datos
que maneja internamente este data frame. Fíjense eso. En un diccionario clave-valor, ahí está. Hay prerequisitos en este caso para formar un data frame. Las claves son los atributos de la columna y los valores son las tuplas de la tabla. En ese caso, como es una tabla, la cantidad, en este caso de elementos, todos tienen que ser igual. ¿Ok? Listo, vamos a colocar acá diccionario. Vamos a crear un data frame con ese diccionario. Aquí dice dict. Dict precisamente es una estructura de datos que maneja el lenguaje Python. Ahí está. Y vamos a ver, data frame en qué consiste. Ejecutamos este código. Ahí está. Fíjense lo siguiente. ¿Qué hicimos? Este es un data frame, ¿no? Tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. 4 columnas. Esto es acá, ¿no es cierto? Y los valores de las columnas. Ahí está. Entonces, un data frame es una estructura de datos que tiene nombres de atributos y tienen lo que son las tuplas. Y además de eso, al igual que una serie, al igual que esta serie que hemos visto hace un momento atrás, esto podemos ejecutar. Bueno, ejecutaremos este. Esta es una serie, ¿no es cierto? Ya, el 1, 2, 3, etcétera, y estos son los índices de la serie. Al igual que la serie, estos son los índices de la tabla, ¿no? 0, estos índices puedo cambiar, aquí lo cambiamos también, ¿no es cierto? Aquí también podemos cambiar por alguna característica de los datos, de la semántica de los datos. Al igual que series hemos cambiado, aquí también podemos colocar eso de ahí, ¿no? Vamos a decir, como son 4, ¿cuántas filas son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá vamos a colocar los índices. De igual manera, hagamos igual que hace rato. 10, 20, 30, 40, 50. Eso van a ser los nuevos índices. Ahí está. 10, 20, 30. Estos son los índices, las columnas y los valores. Ese es un data frame. Y sobre este data frame podemos hacer consultas interesantes, consultas estadísticas muy interesantes. Y ese es nuestro siguiente tema de estudio. El tema de estudio de hoy, para el día de mañana, para ustedes jóvenes, por favor presten atención a lo que voy a hacer. Vamos a recuperar data frames. ¿Qué significa recuperar data frames? Datasets. Voy a mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, ya aquí ustedes pueden ver una página, se las he mostrado. Cuando los profesores de la universidad bajan la lista de sus estudiantes, ¿no? El sistema nos provee esta información. Estos son mis alumnos de esta materia, ¿no? Ahí están todos los alumnos, ¿no? ¿Cuántos alumnos son? Son 123 estudiantes, ¿ya? Entonces, nosotros podemos bajarlo esto en formato Excel. Ya, yo les he bajado en formato Excel y he mandado al grupo de WhatsApp en formato Excel para que ustedes vean quiénes son los inscritos. En formato PDF, perdón, les he mandado en formato PDF. En formato Excel también lo puedo bajar y ahí puedo colocar algunos valores, unas nuevas columnas. Por ejemplo, el grupo, qué número de grupos son, actualizo mis listas. También hay un formato que es en formato CSV, ¿ya? Esto también puedo bajarlo y procesar. Por ejemplo, ¿para qué he utilizado el formato CSV? He bajado en formato CSV y he procesado la información y de eso he sacado los números de celulares, ¿no? He sacado los nombres, los números de celulares y me he ido a contactos de una cuenta de Gmail y a través de esa cuenta de contactos he creado una lista de nuevos contactos con esos números de celulares y en mi celular, ¿no? Y en mi celular he abierto, he creado un grupo con esos contactos. Ya, eso lo hace en forma automática, ¿no? Entonces, de esa manera he tenido yo los datos de ustedes en mi celular, he creado los grupos con esos datos. No he ido creando uno por uno, sino he ido creando de esa manera, ¿no?
Entonces, ¿qué es el CSV? Ya por ejemplo, para ustedes cuando desean crear una lista masiva de contactos, les pide un formato CSV, ¿ya? ¿Pero qué es un formato CSV? Sencillamente, un formato CSV es la misma tabla, ¿no? Esta misma tabla, ya, pero no está organizado en columnas, ¿no? Sino está organizado los valores separados con un delimitador. Generalmente es una coma, 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 y aparece el documento de esa manera. Es liviano y es transportable, fácil de transportarse, y con ese formato podemos transportar miles, millones de información, porque es un formato plano, texto, y ya está, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, yo he recuperado este documento en CSV, en Excel y todo lo demás. La pregunta, jóvenes, la pregunta es, obviamente, la que se están preguntando ustedes, ¿no? ¿No será que esto puedo leer en Python y hacer cosas en el lenguaje de programación Python? Por supuesto que se puede hacer cosas cuando yo esto lo bajo en Excel, ¿no es cierto? Tengo toda esta lista en Excel, y una vez que tengo toda esta lista en Excel, puedo yo graficar, ¿no? En tablas, en barras, todo lo demás. Puedo generar valores también, como vamos, nuestro siguiente tema es generación de valores aleatorios, variables aleatorias, y podemos graficar, etcétera, pero en Excel, ¿no? En Excel. Y está bien, ¿no? Está bien en Excel que se haga todo eso, pero en Excel no usamos programación, aunque podemos usar también programación en Visual Basic. Muchos de ustedes saben que podemos hacer esas cosas, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que procesemos con la librería del Pandas, ¿no? En un data frame, esta información. Llevar toda esta información a, a un data frame y hacer cosas con esa información. Esa es la idea. ¿A qué me voy? Eso por un lado, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, aquí están informaciones que he estado chequeando también en Wikipedia Bolivia. También podríamos descargar información de una página web a un data frame y manipularlo nosotros a través de un lenguaje de programación. ¿Qué les parece? Me parece a mí interesante, y precisamente eso es lo que es minería de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ese es el punto aparte, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es manejar la estadística, como es la materia de estadística, utilizando el lenguaje de programación Python, usando las librerías estadísticas. Ahora bien, volvamos. Acá. Voy a traer esta carpeta temporalmente. Es una carpeta. Aquí tienen, por ejemplo, ejemplos de data que lo van a ver ustedes ahí adentro y lo van a descargar, pero acá yo lo voy a descargar la información que he bajado de mi curso que la universidad me ha proveído, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo los datos, ahí está, lo que he bajado de la universidad, los datos que la universidad me ha proveído. Todo esto, obviamente, mientras la sesión está abierta, esto lo vamos a hacer, después se pierden, ¿ya? Pero para propósitos de aprender, lo vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Aquí traje el CSV, el formato CSV de nuestra materia, ¿ya? Esto lo he bajado de la universidad. Es la tabla que les he mostrado hace un momento atrás. Esta misma, pero en formato CSV, separados en comas. Y quiero traerlo acá, a un data frame. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Listo. Tenemos acá, hemos importado pandas y ya está ejecutado pandas. Podemos utilizar en cualquier parte del programa. Hacemos referencia con PD. Entonces aquí decimos, por ejemplo, alumnos. Le voy a llamar alumnos, ya PD. Ahí está, dentro de PD.
hay un método, fíjense, dentro de Pandas hay métodos para leer en formato CSV, en formato Excel, en formato HTML, en formato JSON, etcétera. Todos esos formatos que hay. Para mañana, ustedes lo que van a hacer es irse a la web y bajar, y hacer lo que estoy haciendo. Buscar información interesante de analizar en la web. Bajar esa información y visualizar los datos ya de ese dataset. Entonces, yo he bajado, en este caso, mi lista que la universidad me ha ofrecido. Ahí está. Vamos a leer en formato CSV. Y aquí ponemos las referencias. Voy a colocar este de acá, ¿no? Este es Excel. Este de acá. En formato CSV. Vamos a hacer clic derecho, copiar ruta de acceso, ¿no? Aquí vamos a colocar. Teóricamente, nuestro documento está guardado en el servidor, ¿ya? Entonces, ahí está la ruta de acceso de este documento y listo. Y le decimos a alumnos, vamos a mostrar que tiene su dataset, ¿ya? Y ejecutamos. Ahí está. Fíjense lo que tengo acá. Aquí tengo el número de registro, el número de la lista, el número de registro, los apellido, nombre, la casera, el plan de estudios, de qué casera es, el teléfono, celular y su email de todos los alumnos. Obviamente no me lo va a mostrar todos, me lo muestra parte, ¿no? Aquí me dice que son 123 filas, son 123 alumnos que tengo en la materia y 7 columnas. Ahí está. Y yo puedo hacer cosas acá, ¿no? Cosas interesantes. A ver, vamos a ver qué cosas interesantes podemos hacer. Introducimos acá. Esto es alumnos. No se olviden que alumnos es un data frame, ¿no? Describe. Es un método describe. ¿Qué hace este método describe? Me describe la información general importante de todo ese data frame. No es por columnas, relaciones entre columnas, etcétera. La información general. Entonces, ustedes lo que van a hacer es buscar información en la web, ¿no? Bajar, mostrar y mostrar esta información general. Ahí está, ¿no? Esa es la información general de esta tabla. ¿Qué información general es lo que tenemos? La cantidad de 123 tuplas, 123 tuplas, así lo vamos a decir. Ya con estos valores, son valores, en este caso, que se presentan el número registro, la casera y el plan. Son valores numéricos. Él selecciona los valores numéricos porque el análisis de la información vamos a hacer sobre valores numéricos. Aquí está la media, ¿no? Sobre esos, la media, la sumatoria de todas las observaciones sobre N, la desviación estándar, ¿no? Es la cantidad respecto a la media. ¿Con qué cantidad difieren los datos, las observaciones respecto a la media? Esa es la desviación estándar. El valor mínimo, el valor máximo, son los cuartiles, el 25%. Ustedes han hablado la vez anterior, y eso es correcto, cuando encontramos la mediana, encontramos sobre una lista de observaciones ordenadas de menor a mayor. En este caso, los percentiles, deciles, cuartiles, etcétera, lo mismo, ¿no? Ordenamos de menor a mayor, ya el 25%, o sea, de ese segmento nos vamos al 25%, tiene este valor, 50%, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el valor máximo. Estos son datos genéricos que, como una primera mirada, ya nos da información. ¿Está interesante? Sí. Listo. Pasemos al siguiente ahora. Vamos a ver acá. Grupos. En realidad, lo que yo hice, vamos a leer Excel, en formato Excel. Yo pongo comillas dobles, a mí me gusta usar comillas dobles, estoy acostumbrado a usar comillas dobles. Es opcional, es para elegir. Si ustedes usan comillas simples o dobles, no hay problema. Igual el Python les va a entender. El que mejor ustedes están acostumbrados a utilizar, utilícenlo. En este caso,
Tengo acá yo un Excel, este documento Excel. En realidad he bajado todo esto, he introducido una columna en Excel, he colocado los números del grupo, perfecto, y eso es lo que se les he mandado a ustedes en formato PDF, todo lo demás, ¿no? Entonces también podemos leer documentos en Excel. Aquí está. Voy a sacar la ruta de acceso. Ya está. Listo. Ahí ha creado un data frame. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tipo de datos tiene este grupo? Es un data frame. Es un objeto data frame. Esto es importante. Grupos es un data frame. ¿No? Ya que es un data frame, ya podemos entrar a la información de la tabla de ahí adentro. Listo. Entonces, mostramos grupos. Esto, por si acaso, es la información de la página Excel. No es de CSV. Es del formato Excel. Ejecutamos. Y ahí está. Ahí está la información. Acá tengo el número, el grupo. Esta columna yo ya la he adicionado de acuerdo a la lista que ustedes ya saben que se los he pasado. He cambiado la casera, ¿no? Por estas 3 letras para que sea fácil de ustedes leer. Mi grupo está formado por alumnos de sistemas informáticos, sistemas de redes. Ya, ¿no? Nos brinde información. Pero es una información muy liviana. Pero yo quisiera que me muestren ustedes información más amplia. Por ejemplo, ¿ya? Eh, tengo la información de mis estudiantes semilleros para la Feria de Ciencias, ¿no? Ellos me han mirado información en qué semestre está, cuántas veces ha participado en las ferias, etcétera. Son valores numéricos interesantes para hacer un análisis. Pero esto, suficiente. Como ejemplo está bueno, como formato está bueno, como concepto de data frame está bueno, qué cosas se puede hacer, está bueno, es recuperar, y ya lo demás lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la información de una hoja Excel, ya acá, en la máquina, listo para que yo lo pueda manipular con lenguaje de programación Python. Voy a definir funciones, voy a hacer cosas interesantes. Ok, eso es. Que tenemos acá el grupo. Hacer. Ok. Ahora, también podemos leer HTML. Eso también es interesante analizar, ¿no? ¿Cómo lo trata el lenguaje Python Pandas para manejar las tablas de las páginas HTML? Veamos. Acá. Acá tengo Wikipedia Bolivia. Bueno, vamos a... Aquí está una página de Wikipedia de Bolivia. Vamos a copiar este link. ¿Listo? Para que vayamos a este link y ese HTML lo revise. En realidad, va a entrar a esta página web y lo va a ir leyendo, va a ir tokenizando, va a ir detectando dónde hay frames, dónde hay estructura tal que yo pueda llevar a un frame, ¿no? Y me va a elegir, ¿no? Me va a buscar y me va a elegir varias tablas seguramente, varios frames, ¿no? Una página, por supuesto que una página puede tener varias tablas, ¿no? Puro texto estamos viendo. ¿Qué cosas tenemos acá? Seguramente aquí, por ejemplo, esto parece ser una tabla. Él lo va a interpretar, esta información, y lo va a llevar a un frame y nos lo va a entregar. ¿Ya? Esto también, ¿no? Esta es otra tabla interesante, tiene filas, columnas. Esto lo va a interpretar, lo va a filtrar, depurar y nos lo va a llevar a un frame para que nosotros podamos programar. Está interesante, ¿ya? Está interesante para hacer un análisis de información. Ok, entonces nos vamos a nuestro código. Acá está.
Listo. Entonces decimos, lo vamos a llamar Bolivia. Bolivia es igual, ¿no? Es una variable, Bolivia es una variable y vamos a leer las tablas de una página HTML. Exactamente. Entonces decimos pd punto leer HTML. Ahí está, ¿no? Ahí está. Nos entrega, vamos a leer HTML y le vamos a poner el link. Ahí está. Y enter. Fíjense lo siguiente. Veamos qué es Bolivia. ¿Qué tipo de dato tiene Bolivia? Ejecutar. Lista. Simple. ¿Ya? Bolivia es una lista, ¿no? Como Bolivia es una lista, en realidad es una lista de frames. Esto es interesante saber porque voy a colocar acá Bolivia. Como es una lista, ¿entienden lo que estoy haciendo ahí? Bolivia de 0, de esa lista me devuelve el primer elemento de la lista. ¿Pero qué son los elementos de esa lista? Son frames, data frames, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? De la página web de Bolivia, de todo eso. Seguramente hay varias tablas y me va sacando cada tabla en un frame y va colocando la lista. Veamos qué nos muestra. Ahí está, ¿no? Esto me trae como primera tabla. La superficie total, ¿no? Ya podemos dar la interpretación. Hay un proceso de análisis, qué información nos interesa sacar, de qué forma estaría. Ese es otro proceso ya que lo vamos a ver. Pero el punto es ese de acá, ¿no? Me trae una tabla y esta una tabla, ¿no? 44 filas, editado de Wikipedia. Pero, ¿qué pasa si yo le muestro Bolivia 1? Vamos a mostrar para no perder esto más adelante. Bolivia de 1. Bolivia de 0 está la primera tabla que encuentran en esa página web, porque Bolivia es una lista, sencillamente lista de data frame. ¿Cuál es la segunda tabla? ¿No? Vamos a mostrar. Nada. He encontrado por ahí que tiene una forma de tabla y lo ha colocado a la lista de tablas. La tercera tabla. Un poco, no es representativo, ¿no? La siguiente tabla. Esta es otra tabla que parece interesante, ¿no? Ahí están los datos, que se puede definir las columnas y una serie de cosas, ¿no? Ahí están los datos de los departamentos, Bolivia, Santa Cruz, etcétera, ¿no? Eso es, esa es la idea. ¿Qué pasaría? Hagamos como una prueba nada más. Bolivia. Describe. Que nos va a presentar la información estadística general de eso. Bolivia. No entiende, ¿no? Hay información un poco está incompleta, no la está entendiendo, hay que obtener esa información, etcétera. Pero ahí está. Eso es. Esos jóvenes, entonces, para el día de mañana, para todos ustedes, es un trabajo individual, no es un trabajo grupal. Cada uno se va a ir a sus casas, va a hacer lo que yo acabo de hacer, buscar información de la web, de instituciones, de organismos internacionales, de empresas. Hemos estado con Janet Caguantico. Ella decía, yo le preguntaba, Janet, ¿qué temas sugieres tú para investigación en nuestra feria de investigación en la universidad? Hacer un análisis de información de las empresas de Santa Cruz. Claro, por supuesto. Las empresas de Santa Cruz seguramente en sus páginas web nos proveen información, ¿no? Proveen información para ese análisis de información. Ahí está. Buscar esa información, bajar esa información y manipular esa información con lenguaje Python.
Eso es todo, jóvenes. Voy a habilitar la tarea para el día de mañana. Por favor, trabajen ustedes de la manera más dedicada posible. El día de mañana, lo que vayan a trabajar, lo vamos a compartir en las salas con otros integrantes del grupo. Solo van a poder ingresar los que han mandado el trabajo para mostrar. Si no han mandado, ¿qué van a mostrar? ¿No? Entonces, tienen que hacer ese trabajito para el día de mañana. Y es eso, la actividad para el día de mañana. ¿Están habilitados con el micrófono? Adelante. ¿Hasta qué hora va a estar habilitada la tarea para subirlo, ingeniero? Una consulta. Hasta las 10 de la mañana. Mañana hasta las 10 de la mañana. No se cierra, entramos a clase como hoy, revisamos cuántos son, cómo ha sido la cosa y ya. ¿Listo? ¿Les parece bien, no? Obviamente las tareas, inclusive yo había pensado esto, dárselos para el día miércoles, ¿no? Pero no. Está bien para mañana, es solamente esto es una parte. ¿Cuál es el propósito? Que ya vayan manejando los data frames, que se puede hacer, no sé. Hay que mirar videos, hay que buscar información, hay que probar el data frame, qué métodos existen. Un montón de cosas y eso es tiempo, ¿no? Y eso es tiempo para presentar por lo menos un trabajo. Por supuesto que si les doy una semana, hacer un trabajo más completo. Si les doy un día, lo que les alcance el tiempo. Por favor, todas las que desean hacer uso de la palabra siempre con el micrófono encendido, adelante, Gutiérrez, grupo 17. Buen día, ingeniero. Tengo una Ya, bueno. pregunta. El data frame, entonces, en cuestión de HTML, es como que ahí identifica las tablas que tiene el HTML, ya que HTML es un lenguaje de etiquetas y identifica la etiqueta que sería tablas y demuestra eso en el programa Python cuando usamos el data frame. Sí. Eso hace, ¿no? Obviamente, en el lenguaje HTML, los elementos, las etiquetas son los elementos de HTML. Yo creo que entrando al código fuente de HTML pueden sacar información más directa inclusive. Ya, eso es parte ya de ustedes para el trabajo. ¿Está bien, Julio? Ahora mi otra pregunta, ingeniero, es ¿cuántos ejemplos le tendríamos que traer para mañana o sea, sacar información de empresas o de páginas web? ¿Cuántos ejemplos sería? Lo que les alcance el tiempo, Julio. Ya, lo que Ok. les alcance el tiempo. Tú has sacado un ejemplo interesante, hacer cosas con eso, y eso mismo, esa misma actividad, esos mismos métodos, librería, etcétera, vas a repetir con otra fuente de información, ¿no? Entonces, no hay problema. Cuanto más indaguemos, mejor. Pero está bueno. Por lo menos uno está bueno, ¿no? Porque cuando nos vayamos mañana a una sala con integrantes de otro grupo, van a mostrar ellos, y hay uno que va a mostrar 10, y tú vas a mostrar uno, y ¿cómo lo has hecho, no? O sea, no, es que él ya hizo un curso, ya conocía más, ¿no? Él solo está llevando una sola materia en curso de verano, no está llevando dos como yo, ya tenía examen, bueno, un montón de cosas, ¿ya? Pero hagan, ya no dejen pasar el tiempo, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Están estudiando ya para el día del examen. ¿Listo, Julio? Está bien, ingeniero, gracias. Excelente. Ronald Rodríguez, grupo 24. Ingeniero, una consultita, ingeniero, buenos días. Otra consultita, entonces el archivo que lo enviamos sería ahí nomás, enviamos el archivo ejecutable o Mándeme un PDF, para enviar ¿ya? el Un poquito ustedes trabajo, estructúrenlo, ingeniero, lo ¿no? enviamos como Sí. archivo ejecutable. No, buena pregunta. Buena pregunta, ¿ya? Buena pregunta. Me pueden decir, por ejemplo, ¿para qué se complica usted, licenciado Vargas? Mejor le mandamos el enlace compartido y está todo, ¿no? ¿Ya? Pero en esta ocasión mándame un PDF y con cierta teoría más, hagan una bibliografía, citen la fuente, de dónde han sacado, todo lo demás, comenten, pónganle vida a eso, ¿ya? Por ahora, y ya, ustedes mañana cuando muestren su trabajo, cuando entren al aula virtual mañana, así como hice yo, ya entran listo, ya subidito, cargadito ya, ¿no? Su Python, ya instalado y ya está listo. Entonces, comparten la pantalla y muestran esto es lo que he hecho, esto es lo que tengo, ¿qué te parece? Una ida y vuelta de opiniones, de retroalimentación principalmente,
para ver qué hizo lo uno, en qué ha aportado. Ah, qué interesante, eso no había tomado en cuenta, lo voy a hacer, porque el siguiente paso ya va a ser el trabajo grupal. Ya con todo ese aprendizaje se van a ir a hacer un trabajo grupal mayor y vamos a producir un trabajo más grande. Pero por ahora solamente eso. Aníbal, adelante, grupo 29. Muy buenos días, ingeniero. Yo tengo una consulta acerca del aula virtual. No sé si será mi problema de mí, el único, pero es que pasa que no me aparece la materia. Pero obviamente tengo en mi perfil, me aparece la boleta de inscripción, toda la materia inscrita. Sí, Aníbal, eso, por ejemplo, tu grupo te tiene que ayudar, ¿ya? Tu grupo te tiene que ayudar. ¿Cómo es que no estás en el lado virtual? Haz esto estás fallando, etcétera. Agota todas las posibilidades con tu grupo virtual y mándame a mi interno y ya lo vemos, ¿ya? Aníbal, ¿entendiste la clase de hoy? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya, listo, perfecto. Ok, ahí vamos a quedar, jóvenes. Entonces, ahí terminamos. Nos veremos mañana. Así que nos retiramos ya, manos a la obra a trabajar. ¿Listo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Listo, hasta luego. Luego, Inge. Hasta Chao, mañana, chao. ingeniero.